Hola creativa, bienvenida a este taller de bordado para principiantes, donde te enseñaré paso a paso todo lo que necesitas saber para adentrarte en este maravilloso mundo de telas, hilos. Mi nombre es Leti y soy maestra creativa en Café Costura Hermosillo, donde imparto clases de bordado y bordado en pintura. Les enseño a mis alumnas que el bordado, al igual que la imaginación, no tiene límites ni reglas. En este curso online para principiantes conocerás todas las herramientas y materiales que necesitas para iniciar en el bordado, cómo utilizarlos, así como también les daré algunos consejos de dónde puedes conseguirlos y hacerte de tu equipo para bordado. También te llevaré paso a paso a conocer diferentes y necesarias puntadas básicas, como lo son los puntos planos, los puntos con relieve o bien también algunas técnicas de bordado experimental que te abrirán un campo sin fin de opciones creativas para realizar distintos proyectos textiles. Así es que creativa o creativo, quédate por acá y comenzamos. Entre los materiales tenemos el hilo para bordar. Existen varias opciones de hilos. Este de aquí es el hilo mouliné, también conocido como hilaza. Son madejas de hilos de algodón, el cual su hebra se puede dividir para trabajar con hebras más finas. Tenemos por acá el hilo perlé, esta bolita. Este podemos encontrarlo de varios grosores. Y este de aquí es el hilo cristal, muy semejante a un estambre muy fino, también nos puede servir. Luego tenemos los aros de bordar, bastidores o riscos. Este de acá es un aro pequeño de 15 centímetros de diámetro. Existen aros de diferentes tamaños. Esto dependerá del proyecto a realizar para su elección. También están los aros de plástico imitación madera, me gustan mucho. Y los aros ajustables con tornillo o tuerca son mis favoritos. Las agujas para bordar realmente puedes usar cualquiera con ojal grande, que es la parte donde va el hilo. Estas de aquí son agujas de modista número 4 y número 6. Entre más pequeñito sea el número, tu aguja será más grande. También tenemos por acá la caneva con punta y la caneva sin punta. Para dibujar en tela puedes usar pluma, punto fino. Yo recomiendo usar los marcadores especiales para tela, pues se lavan con agua o se borran con el calor de una plancha. Pero bien, si no tienes de estas opciones, usa pluma o lápiz. Ocuparemos tijeras de cualquier tipo y la tela más común para bordar que recomiendo es la manta, de preferencia la que tenga mayor grosor. Esto nos permitirá a tener mejor control con nuestros bordados. Normalmente es la que viene de 2.5 metros de ancho. Existen otras telas que nos sirven para bordar como el tergal, cuadrillé, piqué, popelina, entre varios. ¿Cómo puedo pasar mi dibujo o plantilla a la tela? Esta es una pregunta muy común que nos realizamos al momento de iniciar en el bordado. ¿Cómo puedo pasar mi dibujo a la tela? La verdad es que existen varias técnicas para hacer esta transferencia. Desde utilizar papel transfer, papel carbón, también podemos realizarlo con papel albanene. Si tenemos la opción y contamos con una pantalla de luz, esto nos facilita bastante la manera en que calcamos día a día nuestras plantillas, o bien la forma más básica es correr a nuestra ventana y también podemos pasarla con la luz que atraviesa por el vitral. Así es que acompáñame a transferir esta plantilla a mi tela. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo dibujar tu tela. Simplemente corre a tu ventana, vas a colocar el dibujo que imprimiste, sobre él vas a poner tu tela, haz presión con tu mano o también puedes colocar cinta alrededor para que no se mueva y se estropee tu dibujo.
Ya con mi dibujo en tela voy a enhebrar mi aguja. Para este muestrario utilizaré la caneva con punta. El hilo que estoy usando es mouliné o hilaza de 6 hebras. Sacamos un extremo corto y dejamos del otro lado uno largo. Este largo yo recomiendo que sea hasta donde topa tu codo, de esta manera. Esto evitará que el hilo se nos enrede y será más rápido sacar y meter el hilo al realizar cada puntada. Cortamos y hacemos nudo en el extremo largo. Voy a comenzar con la primer puntada, que es el punto atrás. Esta es una puntada de las más básicas y consiste en sacar mi aguja de abajo hacia arriba y avanzar dando una puntada por la línea, por arriba. Después avanzo por abajo y me regreso y entro por el hoyito donde terminé la última puntada. Avanzo por abajo y me regreso. Avanzo por abajo nuevamente y me regreso. Es decir, únicamente al comenzar es cuando avancé por la parte de arriba. Aquí estoy dando puntadas de aproximadamente medio centímetro. Y continuamos avanzando por abajo y retrocediendo por la parte de arriba hasta terminar toda esta línea. La siguiente puntada se llama pintura al hilo o también conocida como satin stitch. Voy a avanzar por mi línea y antes de jalar completamente el hilo hacia abajo, salgo a la mitad de la puntada y jalo. Avanzo nuevamente y antes de jalar completamente el hilo hacia abajo, saco mi aguja a la mitad de mi puntada y jalo el hilo. De tal manera que si empecé sacando la aguja al lado derecho o izquierdo, voy a continuar sacando mi aguja o pasando el hilo del mismo lado que inicié hasta que termine. Esta puntada se utiliza mucho para relleno. Es una puntada que queda muy bonita, es muy fácil de hacer y también se puede hacer de forma más rápida. Después tenemos el punto cadeneta. Esta puntada consiste en sacar y meter el hilo en el mismo lugar y antes de jalar completamente el hilo hacia abajo, vamos a avanzar por la parte de abajo metiendo nuestra aguja justo en medio del lazo que acabamos de hacer. Después metemos la aguja nuevamente a la mitad o en medio del lazo, pero antes de jalar el hilo completamente abajo, vuelvo a avanzar y vuelvo a crear el lazo. Y así vamos a continuar hasta que terminemos la línea. Cabe aclarar que aquí estamos usando hilaza de 6 hebras, por eso se ve bastante gruesa. Ahora, si tú quieres que quede más delgada, puedes usar hilo de 3 hebras. Al final únicamente vamos a cerrar con una puntadita, es decir, ya no vamos a hacer el lazo, simplemente damos una puntada que pase por afuera del lazo, de esta manera. La segunda opción para hacer cadeneta es cadeneta al revés, que consiste en iniciar con 2 pequeñas puntaditas en el mismo lugar de esta manera. Estas 2 pequeñas puntaditas van a ser para reforzar a continuación el lacito que vamos a crear. Después acostamos nuestra aguja y pasamos por abajo de las 2 puntadas iniciales, de esta manera. Vamos a jalar el hilo y vamos a entrar por donde mismo, así. Después, ya que jale el hilo, vuelvo a avanzar por abajo. Y ahora voy a pasar nuevamente la aguja acostada, pero ya no sobre las 2 iniciales, sino sobre el lazo que ya se creó anteriormente.
Y así vuelvo a cerrar el eslabón y vuelvo a avanzar por abajo, acostando mi aguja nuevamente, pasando por debajo del segundo lazo y repito. La siguiente puntada se llama falsa cadeneta, es una de las puntadas más fáciles para hacer cadeneta. Únicamente consiste en dar una puntada para después retroceder a la mitad de la puntada atravesando el hilo con nuestra aguja, de esta manera. Después volvemos a avanzar y repetimos hasta que hayamos concluido nuestra línea. Para la siguiente puntada vamos a utilizar 2 hilos. Puedes usarlos de diferentes colores. Lo único que vamos a hacer es dar una puntada larga que abarque toda la línea que vamos a bordar. Para después, con el segundo hilo, que puede ser de otro color, vamos a salir por un extremo de la línea y lo vamos a abarcar por arriba. Vamos a pasar por arriba el hilo dando una puntadita pequeña. Y esto lo vamos a ir repitiendo en varias partes, avanzando con estas puntaditas. Esto va a hacer que el hilo quede sujeto a nuestra tela. El siguiente punto se llama punto Bastilla, es muy sencillo y consiste únicamente en iniciar dando una puntada por arriba y continuar dando una puntada por abajo, una puntada por arriba y una puntada por abajo, de tal manera que al final no nos va a quedar una línea continua, sino una línea con espacios entre cada puntada. Esta puntada la vamos a trabajar de forma horizontal, no vertical. La línea del medio únicamente nos sirve como guía. Vamos a dar una puntada de extremo a extremo y antes de jalar y tensar el hilo de la puntada, vamos a salir, a avanzar por la línea de guía y jalamos un pequeño lacito. Esta puntada se puede hacer de manera separada, haciendo estas pequeñas Y, o también de manera continua. Y por último, la podemos utilizar de relleno. En la práctica final te voy a dar un ejemplo de cómo podemos con esta puntada rellenar las hojas.
La siguiente puntada nos sirve bastante para realizar composiciones de bordado experimental, ya que es una puntada de relieve que es fácil visualizar el volumen y las dimensiones que da en cualquier composición de bordado. Esta puntada consiste únicamente en ir realizando pequeños bucles con el hilo, el cual puedes sujetar con una puntadita, o bien más adelante te voy a mostrar cómo hacerla sin las puntaditas sobre el hilo, únicamente realizando los bucles para después, con la ayuda de unas tijeras, cortar y dar este efecto de tipo de cabello o algo como tiritas de hilo que sobresalgan de tus composiciones de bordado. La siguiente puntada se llama nudo francés y aquí yo te recomiendo que dejes el bastidor sobre la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar las dos manos para realizar cada nudito. Es muy sencillo, únicamente tenemos que sacar nuestra aguja con nuestro hilo y con nuestros dedos índice y pulgar sujetamos el hilo y le damos vuelta a la aguja de esta manera, entrando justo por un ladito sin dejar de jalar el hilo de arriba. Jalamos el hilo de abajo de esta manera, sin dejar de jalar el hilo de arriba, ¿ok? ¿Para qué? Para que el nudito nos quede apretado, ¿ok? Aquí voy a volver a hacer otra bolita. Volvemos a sacar el hilo, lo enrollamos en la aguja, damos la puntadita sin dejar de jalar el hilo de arriba, jalo el de abajo y listo. Si se fijan, tengo de diferentes tamaños. Esto dependerá del número de vueltas que le demos con nuestro hilo a la aguja. Y también le podemos dar el diferente volumen según las hebras de hilaza que estemos utilizando. La siguiente puntada también es un punto con relieve llamado rococó, que es este gusanito que vemos acá, y se hace de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestro hilo y aguja de esta forma, ¿ok? Damos una puntada hacia atrás y antes de sacar completamente la aguja la dejamos a la mitad de la tela, dando una puntadita enseguida del hilo para después enrollarlo sobre la parte superior de la aguja. ¿Ok? ¿Qué tanto hilo voy a enrollar en esta parte? Que me coincida con el espacio de la puntada de abajo, que es lo que al final va a quedar cubierto con el punto rococó. Después vamos a jalar la aguja con bastante cuidado y sujetando el rococó lo empujamos y jalamos el hilo hacia nosotras. ¿Ok? Aquí ya damos la puntadita para cerrar. Y listo. Ahora voy a volver a hacer otro ejemplo de esta puntada.
Aquí voy a hacer una puntadita pequeña y voy a dejar un hilo bastante mayor al espacio para que me quede una especie de bucle. Es decir, el hilo queda como levantadito. Y listo. Con esta puntada podemos hacer varios diseños, podemos hacer flores y un sinfín de proyectos con volumen. Para la siguiente puntada vamos a utilizar 2 agujas. La posición inicial es muy similar a la que se usó en rococó. Vamos a colocar nuestra aguja, pero aquí podemos salir un poquito enfrente de la puntada. Ahora, vamos a colocar enseguida de nuestra aguja una segunda aguja auxiliar. Para después, por medio de unos lacitos que vamos a hacer con nuestra hilaza, ir pasando el hilo alrededor de la aguja, de esta forma. Enrollamos el lazo, lo pasamos por la aguja y jalamos. Al igual que el rococó, vamos a jugar visualmente con los espacios, que coincida la cantidad de hilo que tengo arriba con el espacio que voy a cubrir abajo. Esta puntada también se utiliza mucho para hacer rosas, flores. Es una puntada de relieve y da un efecto muy bonito. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo lo podemos realizar con una sola aguja para que vean que también es posible por si tú lo quieres hacer de esta manera. Bueno, la siguiente puntada se llama Festón Stitch, punto festón. Esta puntada la vamos a hacer utilizando 2 líneas. Vamos a iniciar dando 2 puntaditas sobre la primera línea, o bien también podemos iniciar con un lacito como lo hacíamos con la cadeneta. Una vez que tenemos las 2 puntaditas, me paso a la siguiente línea y voy a pasar el hilo por debajo de las puntaditas. Luego voy a meter la aguja en la segunda línea, saliendo por la primera línea y pasando el hilo por debajo de la aguja. Después jalo el hilo y me queda una especie de lazo. Vuelvo a repetir y de esta manera voy avanzando. Al final me va a quedar una especie de puntada decorativa.
La siguiente puntada se conoce como punto margarita. ¿Por qué? Porque nos sirve para hacer la flor margarita, que son pequeños lacitos o pequeños ojales que vamos haciendo, muy similar a los de la cadeneta. ¿Ok? Esta puntada es una puntada decorativa que también nos sirve para realizar tallos de flores, hojas. La podemos usar en muchas aplicaciones y se hace de la siguiente manera. Y muy bien, esta ya es la última puntada de nuestro muestrario. Después realizaremos un ejercicio práctico para que puedas visualizar cómo aplicar todas estas técnicas en una sola composición de bordado, así también como aprender a realizar puntos de relleno en tus plantillas. Para empezar vamos a colocar nuestra tela en el aro de bordar. Para ello voy a separar ambas piezas. Con la pieza interna abajo voy a poner la tela por encima. Después me traigo la pieza externa y la coloco por arriba de la tela. La parte que debe entrar primero es la parte que no tiene el resorte. Después con mis pulgares voy a empujar de esta manera hasta que mi tela quede lo suficientemente tensa. Si yo le pego y suena como tamborcito, es que está lista para bordar. Y comenzamos nuestro ejercicio de práctica. Primero lo que voy a bordar son estas letras de acá. Para ello estoy usando hilaza de 2 hebras. La puntada que voy a utilizar es el punto atrás y van a ser pequeñas puntadas de aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Para la parte de las antenas también los vamos a delinear con punto atrás y en la superficie colocar nudo francés.
El cuerpo de nuestra mariposa lo haremos con punto relleno. Esta puntada es muy sencilla y únicamente consiste en irnos con el hilo de lado a lado, ya sea de manera horizontal o de la forma más larga de nuestra figura, que en este caso sería vertical. Para la parte de la cola de la mariposa vamos a usar 2 puntadas de rococo. En esta parte del ala voy a delinear con punto de pintura al hilo. La segunda línea la haré con punto cadeneta. Y por último, al centro agregaré volumen con una puntada de bordado experimental. Con el punto mosca haremos el relleno de las hojas. Para esta segunda hoja haremos el relleno con punto margarita, que son los ojales. Estamos utilizando hilo matizado en color verde a 6 hebras.
Para bordar este tallo voy a utilizar dos puntadas. Uno es el punto cadeneta falsa y la segunda será el punto margarita. De este otro extremo del ala vamos a hacer punto relleno de matiz. Estas son puntadas libres y utilizaremos 3 colores. De manera que inicio con el color más bajito, sigo con una tonalidad media y por último una tonalidad más fuerte. La florecita de acá también la estamos haciendo con la técnica de matiz, que son puntadas libres de forma circular y después con otro color voy matizando. Esta es una rosa que se realiza con la puntada Cast On Stitch.
En esta flor de acá haremos una composición con rococo. Y por último, en esta florecita la bordaremos con punto margarita. Esta parte del ala la bordaremos con relleno cruzado de la siguiente manera. Y por último haremos esta decoración con punto festón. Así es como queda ya nuestra composición final. Si te gustó este curso en línea, dale like, no se te olvide dejarme tus comentarios, suscríbete al canal dándole clic a la campanita para recibir más información. Nos vemos a la próxima.